Cuando viajaba, una vez conocí a un chico que siempre llevaba consigo unas botellitas llenas de especias y hierbas. Y yo me preguntaba, ¿por qué llevas estas cosas en vez de, no sé, un par de calzoncillos que realmente a veces son muy útiles? Luego le pregunté a qué se debía y no lo comprendí hasta el momento en el que una vez cocinó con ellas. Y el secreto estaba en las especias y mi vida cambió para siempre. Hola, ¿qué tal, curiosos de la gastronomía? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a su medio de comunicación de periodismo gastronómico, Esencias, donde no solo les damos simple información, sino información con sazón. Si estás aquí es porque seguramente te estás preguntando qué es una especia o para qué sirve. Y yo también me pregunté lo mismo. Es por eso que me di a la tarea de investigar sobre esos ingredientes que no todos los ocupamos. Yo no los ocupaba antes, pero ahora que ya sé un poco más sobre ellos, es muy posible de que los empiece a ocupar. Y si quieres saber un poco sobre cómo utilizarlos, al final del video les voy a mostrar un pequeño fragmento de una receta que hice con especias, que es muy fácil y que seguro que les va a gustar si lo quieren aplicar. Así que si no hay nada más que agregar, les dejo con el intro. Cuando estuve investigando me di cuenta que había mucha gente que confundía algunos términos. Por ejemplo, se mezcla mucho la palabra especia, condimento y hierbas. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es la hierba y lo que es la especia. Por ejemplo, las hierbas son las partes de las hojas de todas las plantas. Entonces podemos ahí encontrar pues el cilantro, el perejil, el albahaca. Por el lado de las especias podemos encontrar que son las partes más duras de la planta, las raíces, el tallo, la flor, las semillas. Todas estas partes de hecho son las más sustanciosas en términos de sabor que todo el resto de la planta. Es por ello que cuando nosotros ocupamos estas especias es que realza mucho los sabores de todos los alimentos, porque están muy concentrados en sabor. De hecho, un dato muy curioso es que esas especias sirven especialmente para que las plantas puedan sobrevivir, porque realmente son tóxicas en grandes cantidades. Entonces cuando un animal o un microorganismo quiere atacarla, pues lo único que van a encontrar es una explosión de sustancias tóxicas. Explosión. Y aún a pesar de todo, fuimos capaces nosotros de consumir ese tipo de sustancias tóxicas. ¿Pero por qué? Porque descubrimos que al momento de juntarlas con la comida, podíamos diluirlas. Entonces, al momento de que consumimos pequeñas cantidades de estas sustancias, ¡pam!, teníamos una explosión de sabores en una cantidad exacta. Entonces, esta explosión de sabores está originada a partir de la mezcla de las especias y de los alimentos. ¿Y por qué las especias? Preguntarán. ¿Por qué las especias potencializan el sabor? Hay un dato muy curioso. De hecho, el sabor que nosotros definimos como sabor, en su gran parte, nosotros identificamos esto no solo de las papilas gustativas, sino también por el olfato. Entonces, si prácticamente la mayor parte de ese sabor que tenemos es por parte del olfato, significa que cuando nosotros perdemos este sentido, por ejemplo cuando estamos enfermos, realmente no podemos identificar los sabores. Y si tú quieres saber cómo funciona esto, es muy fácil. Tan solo intenta comer una manzana con los ojos cerrados y tapando tus fosas nasales. Te vas a dar cuenta cómo es muy difícil que puedas diferenciar el sabor de una manzana a una pera sin poder olfatearlo, porque justamente nosotros identificamos el sabor de una manzana a partir del aroma que desprende. Pero más allá de todo lo que tiene que ver con la ciencia de las especias, que después ya les platicaré en otros videos sobre cómo combinarlas o cómo crear sus propias mezclas, hay algo todavía mucho más que no se ha hablado respecto a las especias, y es que ¿qué significan las especias para los cocineros? Y para ello nos dimos a la tarea de ir a buscar a chefs, cocineros que están en contacto siempre y cada día con las especias, para saber para ellos qué significa las especias. Así que vamos hacia las entrevistas. Me llamo María Dolores Tomé Herrera y soy cocinera.
Ándale ahí. 17 años. Perfecto. ¿Y para usted qué es qué son las especias en la cocina? ¿Cuál es el papel de una especia? Por ejemplo, el mole poblano pues es un platillo típico de acá de Puebla y lógico, tiene muy buenas especies, porque es un platillo especial, ¿sí? ¿Cuál es el papel de las especias en un mole poblano? Para darle el buen sabor. ¿Su platillo preferido es el mole poblano? Ajá, sí, ¿Qué especias tiene un mole poblano? Principalmente el ajonjolí, cacahuate, pasas, almendras, plátano, canela, tomillo, orégano, clavo, anís, ya. Y tiene, o sea, son creo 20 especies con galleta, chile y todo lo que lleva el mole. Bueno, me llamo Patricia Pombo, tengo aproximadamente 9 años cocinando y tengo aproximadamente 11 años con este restaurante. La cocina me ha enseñado mucho. Bueno, pues las especies son básicas porque la comida tiene que ser perfumada, la cocina tiene que ser percibida primero por el olfato, que es básico si no lo ves, y luego por la vista. La comida entra mucho por el olfato, por la vista. Entonces las especies son básicas para que todos nuestros sentidos envuelvan la cocina y lo que te vas a comer. Nosotros cocinamos con el corazón, con mucho amor, a la gente le gusta mucho nuestra cocina y yo creo que principalmente es por eso. Polvo de sashimi, que es un polvo muy picante, pero muy rico, tiene ajonjolí, tiene muchas cosas. Y nosotros lo ocupamos, por ejemplo, para darle sabor. Puedes darle sabor hasta algunos pepinos, como los comemos aquí en México con limón. Y en lugar de ponerle chilito de otro, podemos ponerle ese sashimi que es tan delicioso y es picor rico. Nosotros lo ocupamos para un fondo en específico que ocupamos acá. El orégano. Yo uso el orégano porque a todo platillo, o por ejemplo, cuando hace una carne asada, una pechuga asada, le da muy buen sabor. Para hacer un adobo, el tomillo, el orégano, el ajo, la cebolla, todo eso. Entonces eso, por ejemplo, hago un salmón y las especies, a mí me gusta ponerle tomillo, jengibre, orégano, romero. Todas esas especies hacen que el platillo quede bien rico. Bueno, es que ahora ya se cambió, a veces les cambian las recetas, ¿verdad? Entonces, pues, los chefs guisan diferente que uno, ¿verdad? Nosotros, que nos enseñaron nuestras abuelitas, nuestras mamás, ¿verdad? Pero, pues, también ellos hacen también buenos platillos. No, pues es que cada quien tiene su forma de guisar y cada quien tiene sus secretos, ¿verdad? Y dentro de esos secretos también viene incluido como el uso de especias. Sí, porque hay muchos que luego ni conocemos las... Sí, reposteros también ocupan mucho, por ejemplo, la vainilla, que cada chef tiene sus especias preferidas con las que se identifica y yo creo que principalmente con lo que le sale mejor la comida. O sea, con la que guisas mejor, con la que le das el sabor, el toque ideal. Da un cuerpo, un sabor, todo, un sentido a su comida. Y tu comida pues te identifica 100%. Tu cocina es una parte de nosotros, porque nosotros cocinamos. Como vimos, las especias no solo son simples ingredientes. Para algunos chefs, las especias marcan su identidad. Y no solo les dan una identidad a los chefs, también les dan una identidad a los platillos, porque unas especias les va mejor que otras. Por lo que, si tú quieres que tu platillo tenga un significado, el uso de las especias correctas es importante. Y como les prometí, les voy a mostrar un pequeño fragmento de una receta que hice ahí mezclando especias. Una pequeña receta basada en una de las tantas que hay en el libro de especias del Dr. Stuart Farrimond. Entonces, vamos con el video.
De acuerdo con el doctor Stuart Farrimond, las especias con tonos terrosos como la cúrcuma, el comino y la páprica van bastante bien. Entonces los vamos a ocupar con pimienta gorda, un poco de ajo y 5 centímetros de jengibre. Y ya que viene la parte de la acción, vamos a cambiar de música. Sí, esa me refiero. Entonces en el molcajete vamos a poner el comino, la pimienta gorda y la cúrcuma y la páprica. Y vamos a hacerlo todo polvo. Sí, más o menos así. Vamos a poner el ajo, el jengibre, que no nos falte nada. Y molemos otra vez todo hasta hacer una pasta. Tiene que quedar así, más o menos así. Bueno, ya pasada la acción, regresamos a la música de siempre. Vertimos 2 cucharadas de aceite de oliva y ponemos toda la pasta que hicimos en ella. Recuerden que es mejor ponerla en aceite porque se diluye mejor. Y no lo crean, pero desde ahorita ya se siente todo el aroma. Toda la fragancia de las especias que utilizamos se sienten en este momento. Añadimos la cebolla. Ya que está la cebolla, vamos a mezclarlo todo para que se integre completamente. Y ya que está todo íntegro, vamos a poner un poco de azúcar. Bueno, vamos a poner otro poquito más. Sí, así está bien. Y otra vez volvemos a revolver. Y ponemos el pollo y mezclamos muy bien. Para que las especias se integren completamente con el pollo. Y agregamos un poco de vinagre y salsa de soya. Así. Le ponemos hojas de laurel. Y finalmente una taza de fondo de pollo o caldo de pollo. Y lo dejamos así hasta que empiece a hervir. Ya cuando agarre el hervor, lo vamos a tapar por 1 hora hasta que se reduzca todo el líquido. Y listo, así ya tenemos un pollo al estilo filipino con arroz blanco. En mi defensa, al día siguiente cuando volví a emplatarlo se veía mucho mejor. Les dejo aquí la foto de donde estaba justamente mejor. Pero bueno, ya investigaremos un poco más de cómo emplatar los platillos. Así como vieron, las especias son muy fáciles de utilizar. De hecho, les recomiendo que diluyan las especias en aceite, porque de esa forma es como sacan más su sabor. Y si no hay nada más que agregar, me despido. Y si te gustó el video, no se te olvide dejarnos un like y suscribirte al canal, porque eso nos ayuda muchísimo para seguir creando videos, aunque no lo parezca. Y déjenos en los comentarios qué recetas te gustaría ver aquí. Así que muchas gracias por vernos esta semana y nos vemos a la siguiente. Chau. Las especias fungen una cosa básica y muchas de nuestras especias, por ejemplo la pimienta también que la usamos acá, no es casi oriental, es mundial, pero la utilizamos para, pues primero para darle sabor a la comida. Y entre muchas especias más, pues también son curativas, ¿no? O sea, también tienen como esas partes que curan el cuerpo.